¿Estamos ante una encrucijada que definirá el futuro inmediato del Barça o simplemente repitiendo errores que han marcado otras épocas oscuras? Noticias Barça hoy te convoca, culé, a no dejar pasar ni un segundo sin ser parte del latido vibrante que es el presente y el futuro de nuestro amado club. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Lo que está en juego no es solo un pase o un nombre, es la esencia misma del alma blaugrana. En estos días, las sombras se alargan en los despachos, las puertas se cierran con más rumor que certeza. Y decisiones cruciales parecen tomarse al margen de la pasión que nos une. Hay un vaivén silencioso, casi oscuro, en el que un par de nombres emergen con fuerza pero también con incertidumbre, reflejando la tensión de un equipo que busca recomponerse sin perder su identidad. ¿Es acaso Fermín López un faro o una última esperanza vendida a la opacidad de las negociaciones? Rani Berg, la joya sueca, logrará reavivar ese fuego ofensivo sin sacrificar la esencia de un ataque que clama por equilibrio y frescura. La lesión inesperada del prodigio alemán de Múnich ha puesto en alerta máxima al gigante bávaro, y la mirada inquisitiva se ha posado en nuestro mediocampista número 16. Un joven que ha demostrado más que talento, inteligencia táctica, garra y una vocación ofensiva que evocan a leyendas de antaño. Sin embargo, la cláusula inalcanzable de 500 millones marca un muro infranqueable o quizás un último gran desafío para la directiva, que no está dispuesta a ceder sin lucha. Mientras tanto, en el Camp Nou, la joven promesa Rani Berg atraviesa el umbral de una nueva etapa, con la expectativa de sumarse pronto a la pretemporada y ofrecer un respiro a la sobrecarga de Lamine Yamal, cuyos esfuerzos constantes recuerdan a esos jóvenes héroes que alguna vez llevan un equipo en sus hombros antes de caer al desgaste. La comparación con episodios pasados nos hace preguntarnos si este relevo generacional se gestiona con la paciencia y visión que la historia azulgrana demanda, o si la presión y las urgencias desdibujan el camino. Pero el entorno ya palpita. Otros nombres, la negociación sigue y el viento trae rumores, tal vez un movimiento audaz con un precio entre 50 y 70 millones o tal vez un giro inesperado que cambie todos los planes. En medio de estas movidas, no podemos olvidar la sombra de incertidumbre que cubre a Iñaki Peña. Un guardameta atormentado entre la lealtad y la necesidad de minutos que solo otro club podrá garantizar, su futuro una puerta abierta que refleja la lucha interna del club por encontrar equilibrio entre talento, experiencia y aspiraciones. Mientras se masajean los números y se sopesan las opciones, la pregunta que arde en el corazón del aficionado cruza todas las fronteras silenciosas de los negociados. ¿Seremos capaces de forjar un plantel que no solo compita, sino que enamore y represente la grandeza culé, o caeremos en nuevas sombras que solo el tiempo desenmascarará? Esta encrucijada es más que un mercado, es una prueba de identidad que solo tú, compañero, puedes sentir como propia. ¿Qué destino le espera a Fermín López y Rani Berg? ¿Será esta la temporada que marque un renacer o el preludio de una frustración más? La historia está en tus manos, ¿y tú qué piensas? Deja tu voz en los comentarios y mantente firme porque el próximo capítulo ya está en camino. Si el fuego que arde en tu pecho por esta camiseta no se apaga, grítalo aquí y ahora. El Barça no solo está a un cruce de caminos, está en el umbral de redefinir su propia leyenda. En el espejo del vestuario se refleja una mezcla compleja de expectativas y sombras. Fermín López no es solo un jugador, sino una posible brújula en medio de la tormenta, y aunque algunos veteranos lo observan con admiración que nace de la esperanza, otros no pueden evitar un susurro de duda, temiendo que la presión lo quiebre antes de emerger. Rani Berg, con esa energía que recuerda a los jóvenes que han hecho historia antes que él, carga no solo con la frescura, sino también con el fardo de expectativas de un ataque que debe reinventarse, buscando no repetir el desespero que llevó a aquel 2-6 en el Bernabéu, que una vez sacudió la conciencia culé con su crudeza, pero también sembró la semilla de una ambición sin miedo.
Mientras la directiva debate tras bastidores, cada movimiento se convierte en una decisión que podría marcar una década. Susurros hablan de cifras que van y vienen, pero detrás de todo eso late la pregunta estratégica: ¿estamos construyendo un equipo o simplemente parcheando heridas que podrían abrirse de nuevo en el duelo eterno contra rivales como Real Madrid, Atlético o Sevilla que acechan con hambre y memoria? El espíritu de aquel gol de Iniesta en Stamford Bridge sigue vivo en muchas miradas. El imposible del pasado es hoy la promesa urgente. Esa fe irrompible que recuerdan las remontadas y el histórico 6-1 al PSG, un recordatorio brutal de lo que significa nunca rendirse. Pero la incertidumbre persevera, encapsulada en la posible salida de Iñaki Peña, cuya tormenta interna refleja la batalla entre lealtad y la necesidad fundamental de crecer. Un paralelo inquietante con épocas donde las decisiones de salón marcaron destinos no siempre favorables. Así, entre Rif y Rincón, se teje una historia que no es solo táctica, es pura emoción. Historia viva al filo de la próxima jugada. Y si esta apuesta con Fermín Irani es la que termina por escribir un nuevo capítulo dorado, o sí, pese a todo, termina siendo un eco más de frustraciones recurrentes que solo el tiempo sabrá desvelar. La historia no espera, el Barça nunca duerme. Y la pregunta que ahora resuena en cada latido blaugrana es clara y punzante: ¿estamos frente a un renacer legendario o ante el preludio de otra sombra que acecha? Y en medio de ese abismo que separa la esperanza de la desilusión, los ecos de promesas no cumplidas aún resuenan en las paredes del Camp Nou, donde la memoria de generaciones anteriores exige más que resultados, exige identidad. ¿Puede un club que ha enseñado al mundo el fútbol poético volver a inspirar desde la esencia, sin traicionarse por los fuegos artificiales de fichajes cosméticos? El debate sobre el estilo no es superficial. Es existencial. Y ahí es donde Fermín Irani no solo representan juventud, sino la lucha por no diluir lo que significa ser del Barça, porque cada toque de balón es una elección. Y cada elección una declaración de principios. Joan Laporta lo sabe, lo siente, y aunque en la superficie predominen sonrisas y discursos públicos calculados, internamente el club vive una tensión que solo quienes han sentido el peso de este escudo pueden comprender. Hay informes sobre posibles incorporaciones que podrían alterar el ecosistema joven que ahora comienza a florecer, y cada nombre filtrado, cada negociación avanzada, es una amenaza o una oportunidad. Todo depende de quien mire. Y si el regreso de Neymar, que algunos aún susurran como posibilidad remota, rompiera el delicado tejido que hoy se construye con humildad y sudor, o si la apuesta por mantener la cantera terminara siendo el gesto de rebeldía que devuelva al Barça al lugar que nunca debió abandonar. Nadie en el fútbol europeo ignora lo que está ocurriendo en Barcelona. No es una simple transición. Es una batalla silenciosa por el alma del club, y cada minuto sin claridad aumenta el riesgo de un desvío sin retorno. Pero también puede ser el silencio que precede al grito más fuerte, porque la juventud puede fallar, sí, pero también puede reinventar. Y cuando el talento se cruza con la necesidad, nacen las epopeyas. Rani y Fermín no necesitan ser perfectos. Necesitan ser valientes, como lo fue Puyol en su primer clásico, como lo fue Pedro en su primer gol europeo, como lo fue Ansu en su debut soñado. Y si esta generación no es respaldada con convicción, lo que se pierde no es solo una oportunidad deportiva, sino un vínculo emocional que une al club con su gente. El Barça no es solo una institución. Es una herencia espiritual que se transmite, con lágrimas, canciones y noches interminables. ¿Y tú, culé, vas a mirar desde la barrera o vas a ser parte de la reconstrucción que podría volver a sacudir Europa? Porque todo empieza con la convicción de que sí se puede, incluso cuando todo parece estar en contra. Y ahí, justo ahí, donde se mezclan la incertidumbre y la pasión, nace el verdadero Barça. Uno que no necesita convencer a nadie. Solo recordar quién es. Y si esta temporada es el inicio de algo más grande, que sea con nombres nuevos, con
Valentía renovada, y con el grito unánime de una afición que jamás dejó de creer.